Bien, en este capítulo estamos estudiando los transformadores de medida. Hemos dicho que hay dos tipos de transformadores de medida, de potencial y de corriente. De potencial son reductores de voltaje, y eso es lo que estamos estudiando ahora, ¿no? Los transformadores de potencial permiten reducir los voltajes. Y hemos visto que el transformador de potencial opera en una condición próxima a la de vacío. Y entonces, esa es la condición límite en la que opera el transformador de potencial. Pero tiene errores. Nuestro objetivo es conocer los errores. Ya hemos identificado uno. Los errores de transformación. Los errores de transformación se deben a que el circuito magnético no es de alta permeabilidad y necesariamente, y por lo tanto, el circuito magnético tiene reluctancia. Eso produce errores de transformación. Pero si nosotros tenemos el factor de corrección de relación, entonces podríamos corregir y conocer el valor verdadero. En la clase pasada hemos dicho si solo consideramos que tenemos errores de transformación, entonces el valor verdadero se escribiría así. El valor verdadero de la tensión, por ejemplo, estaría así. Nosotros hemos dicho que si tengo un voltaje, un circuito primario, U1 es kilovoltios. Y nosotros queremos conocer U1, pero para eso insertamos el voltímetro en el secundario del transformador de potencial. El voltímetro mide U2, pero no, U2 no es la tensión primaria. Nosotros queremos conocer U1, pero hemos visto que la relación real es la tensión primaria entre la tensión secundaria. De aquí que U1 es KR por U2, ¿no? Pero KR cambia en todo momento, ¿cierto? No es constante. Y por lo tanto, si solo tenemos U2, pero no tenemos KR, ¿cómo conocemos U1? Para eso hemos utilizado una ficción útil. Hemos considerado un transformador de potencial ideal. Un transformador de potencial ideal no tiene errores de ninguna clase. Y un transformador de potencial ideal tiene rendimiento de 100%. El transformador de potencial real tiene 99%. Como estas cantidades son muy próximas, entonces la relación real es muy próxima a la relación nominal. Y de ahí que podemos decir que U1 aproximadamente es Kp por U2. U2 se conoce. Kp está escrito en la placa y así tendríamos nosotros U1. En la práctica nosotros usamos esta ficción útil. Todas las mediciones se realizan aceptando esta relación, ¿no? Pero nosotros reconocemos que hay errores de transformación, ¿no? Y por esa razón hemos introducido el factor de corrección de relación del transformador de potencial. Ese es el valor porque hay que multiplicar la relación nominal, ¿no? Para obtener la relación real. Estrictamente esta es la ecuación. Esta es la ecuación. Entonces KR es este factor por Kp. Y por lo tanto, U1 sería el factor de corrección de relación del transformador de potencial Kp por U2. Este valor es el valor medido, ¿no? Si tuviéramos este factor de corrección de relación, conoceríamos el valor verdadero. Pero no lo conocemos. Es necesario verificar cuánto vale este valor.
si el transformador de potencial está funcionando adecuadamente, este factor es casi 1. Entonces, nosotros utilizamos esta ecuación admitiendo que este factor es próximo a 1, ¿no? Pero de cuando en cuando es necesario verificar que efectivamente este factor es próximo a 1. Entonces, este sería el valor verdadero, Q1, así estaría dado. Pero eso es si solo aceptamos que hay error de transformación. Y en realidad hay otro error. Entonces, no es el valor verdadero. Enseguida identificamos el otro valor, el otro error. ¿Está bien? Nosotros queremos conocer qué errores produce el transformador de potencial. Ya tenemos los errores de transformación. Veamos cuál es el siguiente. Vamos a pasar entonces a la parte que sigue, que es diagramas de potencial, perdón, diagramas vectoriales. Y para eso vamos a utilizar un transformador de potencial 1 a 1. 1 a 1. Pero fíjense ustedes, hace un momento he dicho que el transformador de potencial es un reductor de voltaje. Si introducimos 6900, en el secundario la norma brasileña será 115. ¿No es cierto? Entonces es un reductor de voltaje. ¿Qué significa tener 1 a 1? Que si introducimos 6900, en el secundario también obtenemos 6900. No sería el reductor de voltaje, ¿no? Entonces, un tramo de potencial de relación 1 a 1 no existe. ¿Pero por qué estamos usando este análisis? Porque estamos siguiendo al análisis que hace el manual del Instituto Edison. Queremos identificar los errores plenamente. ¿Está bien? Entonces no existe, pero nos ha de permitir conocer cuáles son los errores. Ya conocemos uno, nos falta el siguiente. Entonces, con esa aclaración, vamos a dibujar los diagramas vectoriales del transformador de potencial ideal, este, y el real, este. Esto es de esa máquina ficticia que no existe, y esta es de la máquina real. Vamos a hacer una comparación. Bien, entonces, nosotros, para esto, dibujamos los diagramas vectoriales. Nosotros conocemos que estamos considerando un transformador de potencial 1 a 1. Y las ecuaciones del transformador son U1, E1 y 1Z1. ¿Está bien? Y la ecuación del secundario, eso es, la ecuación del secundario, eso es E2, E2 igual a U2, son ecuaciones vectoriales, ¿no? Ustedes tienen que escribir un punto encima o una flecha, lo que prefieren. Pero si no ponen ni el punto ni la flecha, voy a pensar que ustedes piensan que es una ecuación algebraica. ¿Cómo es 1 a 1? Esto es U1. 1 a 1 significa igual número de spins. Y la ecuación de corrientes es esta. Una ecuación vectorial. Como es 1 a 1, esta cantidad es 1. ¿Está bien? Bien, vamos a dibujar todos los diagramas vectoriales. Esas las ecuaciones que ustedes están viendo son las ecuaciones de un transformador de potencial real, 1 a 1, que no existe, pero lo usamos para identificar los errores. Y como he dicho, vuelvo a decir, si es 1 a 1, si aplicamos 6900 en el primario, entonces en el secundario espero obtener 6900. Veamos si se cumple eso. Aquí voy a dibujar el transformador de potencial ideal. Y a la derecha
el transformo de potencial real. Cualquier de ellos se puede dibujar primero. Bueno, si es transformo de potencial ideal, no tiene resistencia, no tiene reactancia, y por lo tanto las ecuaciones del transformador de potencial ideal son del primario, del secundario y la ecuación de corrientes. ¿No? Es la ecuación de corrientes. ¿No es cierto? Entonces, punto. Bien, y dibujamos. Es importante recordar que si es una máquina ideal, no tiene pérdidas en el acero. Por lo tanto, la corriente de excitación es totalmente magnetizante. Esto significa que si este es el flujo, ¿no? Significa que la corriente de vacío está en fase. Y detrás del flujo están las FEMS, antes. Y en esta ecuación, U1 igual a E1, significa que estas cantidades son colineales, ¿no? Pero de sentido opuesto. Estas dos cantidades son iguales en magnitud, lo dice la ecuación, y del mismo sentido. Entonces, detrás del flujo está la FEM, o las FEMs. Exactamente, esto es contra el extremotriz y esto es el extremotriz. E1 igual a E2. ¿No es cierto? Pero E2 dice que es igual a O2. No lo dice, ¿no? Son colineales, son de igual magnitud. Bueno, la corriente depende de la carga. Entonces, I2 está atrasada a la FEM un ángulo I2 que llamaremos cita 2. ¿Está bien? ¿Y qué dice aquí la ecuación del primario, ecuación de corriente? Dice es igual a menos I2 más I0. Si esto es I2, menos I2 está desfasado 180 grados. Sumamos con I0 y tengo la corriente I1. Y la ecuación del primario dice que U1 es igual a menos E1. Menos E1 es este vector de color negro girado 180 grados. Esto es menos E1. ¿No? Y menos E1 es igual a 1. Si tenemos eso. Ahora, fíjense ustedes. Yo voy a determinar el ángulo entre las tensiones primaria y secundaria. La norma americana define un ángulo entre las tensiones primaria y secundaria, entre U1 y U2. Aquí tengo que este vector es U2. Menos U2, voy a dibujar con otro color solo para que se note, ¿no? Aquí, menos U2 es esto mismo, ¿no? Es, bueno, es menos U2, es un vector igual a, esto es menos U2, esto que está como azul, menos U2. Noten ustedes que menos U2 y U1 son colineales y del mismo sentido. El ángulo entre menos U2 y 1 voy a llamar gamma, pero como está en fase, gamma es 0. ¿Está bien? Ahora veamos. Dice, he dicho, si es 6.900 en el primario, en el secundario tiene que ser 6.900. Entonces, U1 es 6.900. Aquí miren, es 6.900.
Por lo tanto, E1 es también 6.900. Como E1 es igual a E2, entonces también 6.900. Y si E2 es 1.900, U2 es 6.900. Por lo tanto, en un transformador de potencial ideal se cumple la condición 1 a 1. En el primario 6.900 y en el secundario 6.900. ¿Está bien? Ahora, dibujaremos el transformador de potencial, el diagrama vectorial del transformador de potencial real. Ahora, estas ecuaciones, las ecuaciones que hemos escrito inicialmente son las ecuaciones del transformador de potencial real. Ahora, al tener un término adicional de las ecuaciones, esto nos dice que estas cantidades ya no son colineales. Aquí tampoco, ya no son colineales como aquí. Y por lo tanto, este es el diagrama vectorial. El flujo, phi, ¿no? Ese es el flujo phi. Detrás del flujo, E1 y E2, esos están en fase. Eso ya hemos demostrado. Aquí está E1 igual a E2, ¿no? Pero E2 no es igual a E2. Aquí estamos viendo esta ecuación, ¿no? Bueno, ahora bien, dibujemos las corrientes. Como el transformador tiene pérdidas, entonces la corriente de vacío adelanta un pequeño ángulo a la corriente de vacío. Eso es I0. Ahora, la ecuación del secundario. Entonces, E2 es U2 más la caída de tensión por impedancia del secundario. U2 no está en fase. Ya hemos dicho que no son colineales. Esto es U2. Y detrás de U2, porque el transformador de potencial opera inductivamente, está I2. I2, ¿no es cierto? I2. Y voy a encontrar I1. De acuerdo con esta ecuación, I1 es igual a menos I2. Esto es menos I2. A menos I2 tengo que sumar a I0. Ya que digo I0 es muy pequeña, ¿no? Aquí I0 hemos dibujado grande solo para que se note. Esto es I0. En realidad es muy, muy pequeña. Es 1% de las corrientes, la corriente primaria. ¿Está bien? Bueno, entonces U2 y E2 ya no están en fase. Y entonces tengo que representar esta caída de tensión. Una parte está en fase con la corriente. Esa es la caída de tensión por resistencia. Y en cuadratura, eso también hemos demostrado, está la caída de tensión por reactancia. Ese es el diagrama vectorial del secundario del transformador. ¿A qué dice, a qué es igual, cómo es la ecuación del primario? Menos E1. Entonces, si esto es E1, menos E1 está girado 180 grados. Esto es menos E1. ¿Cierto? A menos E1 tenemos que sumar la caída de tensión por impedancia del primario. Una parte es resistiva. Eso es la I1 R1. Y otra parte es reactiva, es decir, está en cuadratura, que hay 90 grados de tiempo. Esto es J y 1x1. Y la resultante es U1. Esto es U1. Hemos dicho que la norma americana define un ángulo de desfase entre U1 y menos U2. Voy a dibujar menos U2 con azul también, igual que aquí. Esto es U2.
Menos U2 es un vector que está girado 180 grados. Esto es menos U2, ¿cierto? Ahora, entre menos U2 y U1, este es el ángulo, gamma. ¿Está bien? Es el ángulo gamma. Ese es el diagrama vectorial del transformador de potencial real. Primero, esto es menos U2, azul, y negro es U1. Vemos que estas dos cantidades no están en fase, ¿cierto? Hay un ángulo gamma. Piensen ustedes qué ángulo podría ser esto. Alguien dirá 10, 15, 20 grados, ¿no? Gamma es el desfase entre las dos tensiones, del primario y del secundario, ¿no? Esto significa que como menos U2, U1 no están en fase, en realidad la relación entre U1 y U2 es vectorial. Y al definir la relación real, ustedes recordarán que hemos dicho así, U1 entre U2. Hemos dicho que estas dos cantidades están relacionadas algebraicamente, pero en realidad la relación entre esas dos cantidades es vectorial. Se nota claramente. Entonces esta ecuación estrictamente no vale. No vale esta ecuación, porque tendríais que escribir una ecuación vectorial. Bueno, entonces tenemos un problema. Ahora bien, U1 es 6.900, ¿cierto? Este vector es 6.900. Y aquí está E1. Debido a esta caída de tensión, E1 es menos de 6.900, ¿no es cierto? No es E1 igual a U1, es menos. Entonces, esta cantidad de E1 es igual a E2 menos de 6.900. ¿Y cuál es la tensión secundaria? U2. Pero U2 es evidente que es menor que E2. Por lo tanto, U2 no es 6.900, es menos de 6.900. ¿Está bien? Y aunque se trate de 1 a 1, ¿no? Esos son por las pérdidas que tiene el transformador. Nosotros quisiéramos que U2 sea 6.900, pero no es, pero por las pérdidas, por el circuito magnético, por el cobre, por el flujo de dispersión y todo eso que afecta. Entonces, no es 6.900. Ahora, por otra parte, vemos que hay un ángulo. Entonces, no solo hay error de transformación, sino también hay otro error, un error de fase. ¿No es cierto? Hay un error de fase. Entonces, pero este es el transformador de potencial ideal. Y este es el real. Este tiene 100% de rendimiento, este tiene 99%. Entonces significa que estos dos diagramas vectoriales son muy próximos entre sí. Aceptamos que gamma no será cero, como en el ideal. Pero como en el ideal gamma es cero, en el real no puede ser 20 grados. Es una cantidad mucho menor. Gamma es del orden de minutos. Por lo tanto, hemos dicho que esta relación entre 1 y 2 es vectorial. Pero si gamma es muy pequeño, U2 y 1 prácticamente son colineales, aproximadamente a esto. Y consiguientemente esta relación algebraica es válida. ¿Por qué decimos que es válida? Porque esta máquina se es muy próxima a esta. Ahora, por otra parte, hemos dicho que U2 no es 6.900. Pero aquí sí es U2 6.900. Entonces, como estas dos máquinas son iguales, efectivamente, U2 no será 6.900.
pero tampoco será muy diferente. Si E1, si U1 es 6.900, U2 será 6.880, estoy diciendo cualquier valor, próximo, porque esta es una máquina casi perfecta, muy próxima a esta. ¿Está bien? De ahí, entonces, gamma, el error de fase, la norma americana dice que se mide en minutos. Sí, y se dan cuenta cuán importante es construir el transformador de potencial con materiales de muy buena calidad. Un acero de muy buena calidad, entonces significa que los flujos de dispersión son muy pequeños. Y de ahí que las reactancias serán mucho más pequeñas. ¿Por qué? ¿En qué se diferencia estas ecuaciones de estas ecuaciones? En Z1 y Z2. Pero si sobredimensionamos el conductor secundario, la resistencia del conductor secundario y del primario también, y usamos un acero de muy buena calidad, las reactancias de dispersión serán muy pequeñas. Y por lo tanto, gamma se aproxima a un valor muy pequeño, minutos. Y U2 se aproxima a 6.900. ¿Está bien? Entonces, la ecuación U1 igual factor de corrección de relación Kp U2, entonces no es válida. Para conocer el valor verdadero de U1, necesitamos un factor de corrección que corrija el error de fase. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer después. ¿Está bien? Entonces, así hemos determinado que el transformador de potencial tiene dos errores, de fase y de relación. ¿Hay alguna pregunta? Bien, ahí está lo dicho. Aquí está bien, mejor dibujado, ¿no? Ustedes lo veis. Además, yo he dibujado U2, ¿no? U2, la tensión entre terminales. Pero la tensión entre terminales del transformador de potencial no es el voltaje que efectivamente se aplica a las bobinas de potencial, como como los instrumentos y el transformador de potencial están separados unas cuantas decenas de metros, hay una caída de tensión en el conductor secundario. Y eso es I2RL. Y entonces la tensión que efectivamente se aplica a los instrumentos es V, U-burden, ¿no? Nosotros queremos que V sea próximo a U2, pero para eso tenemos que dimensionar adecuadamente los conductores secundarios. Entonces, otra fuente de error es los conductores secundarios. Bien, ahí ya tenemos definido el error de fase, ¿no? El gamma. La norma americana dice cuando gamma es positivo, cuando U1 adelanta a U2, a menos U2. Miren aquí, U1 está primero y luego U2. Entonces aquí, este es un diagrama vectorial en condiciones reales. Bueno, estoy refiriéndome al diagrama porque faltan las espiras nada más, ¿no? Entonces, en gamma sería positivo, de acuerdo a lo especificado por la norma americana. Ahora, definamos el error de relación. Error de relación. Eso toma en cuenta los errores de transformación, ¿no? El valor medido de la tensión primaria, ¿cómo se define el error de relación? Ustedes saben. Valor medido menos valor verdadero entre valor verdadero. Valor medido, hace un rato lo hemos dicho, Kp por U2. Valor verdadero, U1. Pero ¿quién nos puede decir cuánto vale U1? Nadie va a ir a meter un voltímetro en la red primaria. Nadie va a meter un voltímetro en 6.900. Nosotros morimos en el intento y el instrumento también se destruye. U1 no se conoce. Está bien definido el error de relación, pero no se conoce. ¿Cómo podríamos conocer U1 también? Podríamos dibujar bien el diagrama vectorial a escala.
¿no? Pero para eso necesitamos conocer R1, R2 y todo eso. Y eso no lo conocemos. Sabemos que hay un R1, hay un R2, pero no lo tenemos a la mano. Por lo tanto, si bien esta definición del error de relación está adecuadamente formulada, no se puede aplicar. Yo quiero una ecuación que yo pueda aplicar y vamos a obtener esta ecuación. Esto está en el Medeiros. Bueno, he dicho que la relación real es el valor medido menos valor verdadero entre valor verdadero multiplico por 100. Entonces, puedo escribir la ecuación aquí. Kp U2 U1 menos 1 multiplicado por 100. Tengo aquí U2 entre 1. Pero hace rato, esto es el error de relación. ¿Ustedes me están siguiendo? El error de relación. Yo he puesto KR. Por favor, si me están siguiendo y notan que estoy cometiendo un error de imprenta, mucho les voy a agradecer que me lo hagan notar inmediatamente. Este es el error de relación. ¿Están escuchando o están en otro avión? Estamos escuchando, ingeniero. Muy bien. Estamos escuchando, ingeniero. Se escucha, ingeniero. Bien, Sí, gracias. escuchan, ingeniero. Muy bien. Solo que yo les ruego, ¿no? Que si notan algo incoherente, conecten el micrófono y lo dicen, ¿no? Porque ¿de qué sirve si ustedes no preguntan? Bien, entonces así. Entonces nosotros hemos definido el error de relación U1 entre U2. Aquí tengo U2 entre U1, ¿no? Por lo tanto, el error de relación, eso es Kp, Kr menos 1 multiplicado por 100. Y también hemos definido el factor de corrección de relación del transformador de potencial, Kr entre Kp. Y aquí tengo Kp entre Kr. Entonces, es el inverso. Yo tengo KR y KP. Aquí tengo KP y KR. Entonces, tengo aquí factor de corrección de relación. Menos 1 por 100. Y he dicho, si el transformador de potencial está funcionando adecuadamente, este factor de corrección de relación es casi 1. Ya he dicho en otra clase que hay empresas que se preocupan, que se les contrata para verificar si este factor es próximo a 1. Si es 1, utilizamos al tramo de potencial como si fuera ideal. Entonces esto es casi 1. No nos interesa que sea muy diferente de 1. No tiene sentido. Un factor de corrección de relación muy distinto de 1 no tiene sentido. Ese tramo de potencial hay que retirarlo, ¿no? Entonces esto es casi 1. Y entonces voy a tener 1 menos el factor de corrección de relación entre factor de corrección de relación. Y este factor de corrección de relación es 1. Entonces estoy dividiendo algo entre una cantidad casi 1. Y por lo tanto, si introducimos 100 dentro del paréntesis, el error de relación será 100% menos el factor de corrección de relación entre modo de potencial en porcentaje. Esa es la relación. Entonces, este factor se puede conocer. Si se tiene el equipo, esas empresas que verifican el estado, los transformadores de medida, determinan esto. Determinan y nos dicen, es el error, ¿no? Los transformadores de potencial tienen una clase de exactitud. Si este error es mayor a la clase, entonces significa que ese transformador de potencial ya no es útil. Hay que retirarlo. Bien, entonces continuamos.
Bueno, sí, ya está esa ecuación, ¿no? 100. Ahora, quiero averiguar cómo varían los errores. Hay errores de fase y errores de relación. ¿Cómo afectan, eh, cómo varían estos errores y de qué depende? ¿No? Ahora miren, la variación de la carga. Entonces vamos a estudiar qué pasa si la carga varía. ¿Está bien? ¿Qué pasa si la carga varía? ¿Cómo afecta a KR y gamma? No sé si tengo el diagrama vectorial todavía dibujado. No, ya no. Entonces me veo obligado a dibujar rápidamente el diagrama vectorial. Entonces tengo aquí con negro la condición inicial. Aquí tengo E2, aquí tengo U2. Este ángulo es muy pequeño. Este ángulo es muy pequeño. Y aquí tengo la corriente. Tengo calle de tensión por resistencia. Aquí tengo calle de tensión por reactancia. Aquí tengo la corriente de vacío. Esto es menos I2. Esto es U1. U1. I1, perdón. En realidad, esto hemos dibujado 1 a 1, pero un tramo de potencial real sería N2, N1. Cuando KR, cuando la relación de transformación no es 1 a 1. Entonces tengo aquí menos E1 a menos E1, sumo la calle de tensión por resistencia. En cuadratura está la calle de tensión por reactancia. Y esto es U1. ¿No es cierto? Ese es el diagrama vectorial. Y hemos dicho el error de fase, esto es menos U2, esto es gamma, con color negro. Ahora, vamos a suponer que aumenta la carga. Puede ser también que se disminuye. Y voy a hacer con rojo. Y para no complicar mucho, voy a mantener que la fase de I2 es el mismo. ¿Está bien? Entonces, I2, ahora ha aumentado la carga, he aumentado instrumentos, entonces es más grande. Rojo. Si I2 aumenta porque la carga aumentó, entonces también van a aumentar I2R2, I2X2. Esta calle de tensión por reactancia será más grande. La calle de tensión por resistencia será más grande, ¿no? Y este será el nuevo I2, el nuevo U2, con rojo. Y entonces, menos U2, yo no sé si está mal, no está bien dibujado, ¿no? Puede ser el ángulo gamma rojo, puede ser más grande, no sé, no está bien dibujado. Hay que dibujar bien. Entonces esto es menos U2. ¿Qué pasó? Miren, este es el nuevo gamma ahora. Cambia la carga, cambia gamma, ¿no? Ahora bien, entonces varía el error de fase. ¿Y qué pasa con el error de relación? ¿No? Y también cambia I1, se dan cuenta. Si cambia I2, cambia I1, todo cambia. El diagrama vectorial para I1 sería otro, ¿no? Todo cambia. Y cambian también estas calles de tensión. Bueno, todo cambia, sencillamente. Ahora bien, ¿y qué pasa con el error de relación? Eso se debe a los flujos de dispersión. Si aumenta la corriente de carga, está aumentando en el primario y en el secundario, entonces también aumenta el flujo de dispersión. Si aumentan los flujos de dispersión, aumentan los errores de transformación. Por lo tanto, la relación real y el ángulo gamma cambian.
Apenas ustedes añaden o retiran un instrumento, cambian estos errores, los errores de fase y de relación del transformador. Ahora veamos qué tenemos. Eso es el efecto entonces. Ahora, efecto del voltaje primario. Eso también es importante tener en cuenta. El efecto del voltaje primario. El voltaje primario es el voltaje que se aplica aquí. Es este voltaje, ¿no? Ustedes saben, aquí tengo U1, aquí tengo el transformador de potencial y aquí tengo el voltímetro, ¿no? Aquí tengo U2. U1 normalmente en los circuitos es constante. Esperamos, se hacen todos los esfuerzos para que U1 se mantenga constante, ¿no? Pero también puede variar. Y variaciones normales de U1 son 10% arriba, 10% abajo. Si las tensiones, si la tensión primaria cambia de esa forma, en ese rango, a nadie debe preocuparle, porque se tolera, está permitido. Entonces, U1 cambia. Insisto, 10% arriba, 10% abajo. Y tengo sobre el valor nominal, una sobretensión de 10% y debajo 10%. ¿No? Y ahora, entonces, el acero no tiene una característica de magnetización lineal. El acero, la curva de magnetización del acero es no lineal. No es una recta, quiero decir. Entonces yo tengo lo siguiente. Esta es la corriente de vacío. Esto es la tensión U1. En realidad, en otras materias ustedes han visto que es phi, pero phi y U1 están relacionados. Entonces, por un momento pensaremos U1 simplemente. Esta es la curva de magnetización de un acero de un transformador. Así. Esta parte se llama codo o ni en inglés. Este es el codo. Ahora, comparen las pendientes. Miren, esta primera porción tiene una pendiente. Esta porción pequeña tiene una pendiente. Pero como es pequeña, aquí la pendiente es prácticamente constante. Aquí puede ser la porción lineal, ¿no? Pero esta parte es muy estrecha, pero pendiente casi constante. Y esta es la parte saturada. El transformador de potencial, como nosotros, lo que nuestro interés es que los errores se mantengan constantes. Entonces, en esta porción, en el codo, U1 y 0 varían linealmente. Si solo veo esto, yo veo que U1 y 0 varían linealmente. Entonces tengo una relación U1 K por I0, una relación lineal. Eso significa que la pendiente en esta porción es constante. Puede variar la tensión, pero la pendiente se va a mantener constante. Si la pendiente es constante, los errores varían proporcionalmente, ¿no? Y por lo tanto, los errores de fase y de relación se mantienen constantes. Entonces, los transformadores de potencial se diseñan para que operen en el codo. Aquí, más 10% y aquí, menos 10%. Si la variación del voltaje primario varía en ese rango, entonces tenemos una variación lineal entre 1 y 0 y los errores se mantienen constantes. Eso es lo que queremos, que se mantengan constantes. Pero si por alguna razón cambio de esta porción roja a esta porción de color negro en la que pendiente ya es otra, en ese caso ya no vale más esta relación.
por razones económicas, los transformadores se diseñan para que operen cerca del valor máximo, cerca del punto de saturación. Hay un punto de saturación aquí, próximo al codo. Entonces, variaciones normales no afectan el error. Ahora, ¿qué sigue? Efectos de conductores secundarios. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos eso? Conductores secundarios. Nosotros, ahí veamos qué más sigue. Quizá podríamos hacer algo más al mismo tiempo. Ya, conductores secundarios. Bueno, hemos dicho que en los conductores secundarios hay una caída de tensión. Por eso que V es la tensión que se aplica efectivamente a los instrumentos y U2 es la que se tiene en los bornes. ¿No es cierto? Entonces, eso depende del conductor secundario. Más grande es V, depende de la longitud del conductor secundario. Entonces, hemos dicho que el burden o del transformador de potencial es igual a ¿qué? A la impedancia de todas las bobinas voltimétricas más la resistencia de los conductores secundarios. Eso es la carga. La suma de todas las impedancias de los instrumentos más la resistencia de los conductores secundarios. Pero las bobinas voltimétricas son bobinas de tensión que están en paralelo. Hemos dicho que una condición ideal es que la bobina potencial tenga una resistencia muy grande. Entonces aquí puedo tener kiloohmios o decenas de kiloohmios. En cambio, RL es un conductor, un 12AWG. No es un conductor muy fino, es un conductor de al menos un 12AWG. Entonces, como es un conductor de sección grande, esto puede tener 1, 2, 3 ohmios de ese orden. Comparen ustedes kiloohmios con unos cuantos ohmios. Por lo tanto, la carga de los transformadores de potencial prácticamente está compuesta solo por las bobinas de los instrumentos. Y por lo tanto, podemos despreciar el efecto de los conductores secundarios. Bueno, si no son muy largos. Tampoco quiere decir que podemos tener 200 metros, unas cuantas decenas, 10, 20, 25 de ese orden. ¿No? No estamos hablando de longitudes grandes. Luego decía conductor secundario común. Esto también es importante. Conductor secundario común. ¿Cómo hacemos esto? Bien, de paso vamos a decir cómo se conectan los transformadores de potencial al mismo tiempo. Los transformadores de potencial se conectan en estrella. YN, YN, así. Entonces, miren, aquí tengo un transformador de potencial. Mejor dicho, tengo 3. Normalmente los transformadores de potencial son monofásicos. Y aquí estoy disponiendo los transformadores en conexión estrella. Esto está aterrado rígidamente, por eso el subíndice N. Entonces tengo aquí entonces la tensión primaria es esto, ¿no? Como he dicho, son 3 monofásicos, 1, 2, 3, entonces la tensión primaria, estos kilovoltios. Estos son los voltios de igual polaridad. Y este es el secundario. ¿Está bien? Y también está aterrado. Por esto es subíndice N.
está aterrado rígidamente. Estos son los bordes de igual polaridad. Ahora, yo puedo, y este es el neutro. Este es el neutro. Puedo disponer la fluidez de potencial así. Aquí un ZB, aquí otro ZB, y aquí tengo otro ZB. Los ZB están entre fase y neutro. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, imagínense que tenemos carga equilibrada. Entonces aquí la corriente es I. Aquí también es I. Y aquí es I. Este es el conductor de retorno, conductor secundario común, porque utiliza, todos los ZB se utilizan como retorno, porque los ZB están entre fase y neutro. Entonces, si en las líneas tenemos una misma corriente I, entonces la corriente en el conductor secundario común es cero. ¿Está bien? No hay corriente en este conductor. Entonces, si no hay corriente, no hay pérdidas. No hay pérdidas en este conductor, en el rojo, no hay pérdidas. Entonces, cuando nosotros queremos dimensionar estrictamente los transformadores de potencial, sabemos que tengo que sumar los ZBs más los RLs. Si no hay corriente aquí, estos RLs solo son en los conductores de ida. Este conductor de ida. De ida. De ida. ¿No? Entonces, podemos omitir en el dimensionamiento el conductor secundario común. Es el conductor secundario común. Podemos omitir. Entonces tengo ZBs conectados entre fase y neutro. Ahora, otra posibilidad es la siguiente. También tengo YN. Entonces tengo un tramo de potencial. ¿Sí? Esto está aterrado rígidamente. Esto es U1. Ya no voy a poner los bordes de igual polaridad. Aquí tengo el secundario. También está aterrado rígidamente. Tengo los tres conductores. Ahora, resulta que este es el conductor secundario común. Los ZBs puedo conectar así. Aquí un ZB. Y aquí tengo otro ZB. Así. Entonces, estos ZBs están conectados entre fases, porque aquí es 1, esto es 2. Este ZB está entre la fase 1 y la fase 2. Este ZB entre la fase 3 y la 2. Ahora, si la carga es equilibrada, aquí tengo I. Aquí también tengo I. Y este es el conductor secundario común. Si, pero resulta que en este conductor secundario común, la corriente I es distinta de cero, aunque la carga fuera equilibrada. ¿Está bien? Fíjense, aunque fuera equilibrada. Habrá corriente aquí y por lo tanto, en el dimensionamiento del transformador de potencial, nosotros incluimos esta resistencia de color rojo. ¿Qué estoy diciendo por dimensionamiento? Tengo que definir la potencia de los transformadores. ¿Qué potencia de tendrán los transformadores de potencial? Eso se llama dimensionar. Porque la carga se da a los ZBs más los RLs. Eso define la potencia. Es necesario dimensionar adecuadamente la potencia de los transformadores de medida. ¿No? Entonces, si omitimos esto, entonces podemos subdimensionar los transformadores de potencial. Y eso será causa de error. No es conveniente hacer trabajar al transformador de potencial
por encima de su capacidad nominal, no. Siempre menor o igual en el caso extremo. Nunca más, nunca más, nunca encima de su potencia nominal. Un transformador que esté en las calles, ustedes pueden sobrecargarlo. Se puede sobrecargar. Además, sería algo muy bueno. Pero un transformador de medida no debe sobrecargarse jamás. No es que se va a calentar. Desde el punto de vista térmico, ha de tolerar esa sobrecarga. Lo que va a aumentar son los errores. Y nosotros queremos eso, disminuir los errores. ¿Está bien? Ahora bien, miren, yo tengo ambos transformadores de potencial Y, pero aquí he puesto fase neutro y aquí entre fases, las cargas, ¿no? ¿Por qué tienen que ser fase neutro y por qué fase? Eso lo vamos a discutir más adelante. Pero no será porque a mí me parece este mejor y este me parece inferior o viceversa. No es eso. Eso tiene relación con el circuito. Tiene relación con el transformador de potencia. Ya no estoy hablando del transformador de potencial. Y a propósito, para muchos he visto que el transformador de potencial es lo mismo que el transformador de potencia. El transformador de potencial se usa para mediciones. El transformador de potencia se usa para alimentar motores. Los transformadores que están en la calle son transformadores de potencia. Si establecemos la diferencia, ¿no? No es lo mismo. Ignorar eso sería un grave error. Finalmente, ¿no? Estos transformadores pueden estar en media tensión, en alta tensión. Eso también vamos a ver. Igual, serán estrellas. Ahora, finalmente, tenemos otra posibilidad. Una conexión delta abierta. Delta abierta. Voy a hacer en otra pizarra. Delta abierta. ¿Está bien? Entonces tengo dos transformadores. Aquí está el primario, 1, 2, 3. Estos son los bolos de igual polaridad. Y este es el secundario. Sí. Y este es el conductor secundario común. Estos son los bolos de igual polaridad. Por razones que después se verán, este conductor secundario está aterrado. Conviene. Eso también quiero hacer notar. Aquí se conectan los dos transformadores de potencia, uno y otro se conectan. Y en el punto común se aterra. Pero ya hemos dicho, un transformador de potencial siempre debe aterrarse. Siempre, un borne secundario. Podría aterrar este y este, pero este es mejor, por razones económicas, no técnicas, ¿no? Cualquiera de los dos funciona bien desde el punto de vista técnico. Entonces, yo tengo los ZBs. ¿Cómo se disponen los ZBs? Aquí tengo otro ZB. Si aquí hay I, y aquí hay I, en el conductor secundario común, I, aquí, I es distinto de cero. Por lo tanto, cuando los transformadores de potencial están conectados en delta abierta, tengo que incluir en el dimensionamiento el conductor secundario común. ¿Está bien? Delta abierta. La conexión delta abierta solo se usa en media tensión. Jamás en alta tensión. Y eso sería un grave error. Media tensión es hasta 34.5 kilovoltios. ¿No? Jamás en alta tensión. Solo en media tensión. Por eso estoy escribiendo con rojo. Bueno, continuamos. Aquí.
Bueno, ya tenemos, nos indica todo eso. Métodos para reducir los errores. Vuelvo a decir, los errores son inevitables. Pero podemos buscar disminuir los errores. Una forma es diseñar los transformadores de potencial de modo que tenga una corriente de excitación a lo sumo 1%. Un pequeño transformador de unos cuantos volamperes tiene una corriente de excitación de 1%. Los transformadores que están en la calle, esos que ven al caminar por las calles, tienen, dependiendo del fabricante, en fin, tienen 5% hasta 10%. Pero este pequeño transformador tiene 1%. Eso significa que se construye con aceros de muy buena calidad. Mientras menos sea la corriente de excitación, menos son las pérdidas en el acero. Menos pérdidas, más se aproxima al 99%. ¿No? ¿Se acuerdan ustedes que en la clase pasada les dije que un profesor mío, se jactó de que habían instalado o hecho funcionar un medidor con un transformador convencional que daba 110? Bueno, funcionó el medidor, ¿no? Pero ese transformador era un pequeño transformador, a ser de distribución de unos 20, 30 kVA. Ese transformador ya tiene rendimientos del 98%, no 99%. Sí, gira el disco, sí funciona, sí mide, pero con el mayor error. Y nuestro objetivo es disminuir los errores. Entonces no puedo usar un transformador convencional para mediciones, porque lo que estoy aumentando es el error. Y todo este análisis que estamos haciendo es para disminuir los errores, ¿no? Y también, como los flujos de dispersión son inevitables, entonces, en el diseño, el número de espiras se sobredimensiona. Se puede aumentar espiras en el primario un poco más para compensar, ¿no? ese problema, ¿no? Porque tenemos los problemas de los errores de transformación. Después, fíjense ustedes también, no está escrito ahí, pero hemos dicho que un transformador de potencial suministra 20 volamperes. Hemos dicho 12.5 volamperes por ciento. 12.5 volamperes, eso no es ni un foco. Un foco, ustedes tienen uno de 100 vatios en cualquier habitación, ¿no? Esos 100 vatios es mucho mayor a la potencia que el transformador de potencial suministra. Entonces, para esa corriente tan pequeña, los conductores del primario y el secundario tienen que ser de sección muy pequeña, un alambre muy fino, quiero decir. Pero al ser muy delgado, tiene más resistencia. Y justo es lo que queremos disminuir, la impedancia de los arrollamientos. Entonces, para disminuir la impedancia de los instrumentos del transformador, entonces lo que hacemos es sobredimensionar el conductor con el que se construyen las bobinas. Bien, aquí tenemos la norma americana y la norma brasileña clasifican los transformadores de potencial en 3 clases de exactitud: 0,3, 0,6 y 1.2. 0,3 nosotros vamos a utilizar para fines de medición. Medición con fines de facturación adecuadamente. Medir la energía para vender, para cobrar. Eso es con fin de facturación. ¿Está bien?
¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar 0,3. En otros países dicen 0,3 grandes potencias y 0,6 pequeñas potencias. Pero yo no sé si hay alguna norma en Bolivia, pero generalmente 0,3, sea media o gran potencia. Y 1,2 fines de medición, medición sin fines de facturación. Ahora, nosotros, ¿qué hace la empresa que verifica? Ya sabe que hay dos errores, fase y relación. Determina esos dos, los errores asociados. Entonces, va a la curva. Estos paralelogramos son los paralelogramos de exactitud. Hay tres. Para 0,3, clase 0,3, 0,6 y 1,2. ¿No? Entonces, se conoce el factor de corrección de relación. Y el error de fase que está aquí, en minutos, aquí hay 10, 20, 30, 60 minutos. Entonces, imagínense ustedes que están probando un transformador de potencial de clase 0,3. Determinan el factor de corrección de relación, determinan gamma, y esos dos valores determinan un punto en el plano. Si ese punto está dentro del paralelogramo, ese transformador de potencial es de la clase de exactitud especificada. Si está fuera, ese transformador de potencial ya no sirve más, ¿no? Eso es para verificar la clase de exactitud nada más. Nosotros no vamos a nunca, Marina, por favor, usted ha venido a meter bulla, ¿no? Entonces, nosotros este diagrama no vamos a usar en la práctica de la ingeniería eléctrica, a no ser que ustedes trabajen en esas empresas verificadoras. En ese caso, sí, lo les va a ser útil, porque al final lo que descarta el uso del transformador de potencial o finalmente permite, entonces se define en este paralelogramo de exactitud. Luego vamos a hacer un ejemplo que lo vamos a ver en una próxima clase, ¿no? Vamos a ver después. En ese ejemplo vamos a dimensionar los transformadores de medida. Luego, eso es todo lo que puedo decir del transformador de potencial. Ahora hablaremos del transformador de corriente. El otro transformador. El transformador de corriente es un dispositivo, un transformador que permite reducir corrientes. Miren, aquí tengo un núcleo, este rectángulo. Miren, este es el primario, N1 espires. ¿Cierto? N1 espires. Y este primario está en serie en el circuito, miren. ¿No? No está en paralelo, como en el transformador de potencial, sino en serie. Y este es el secundario. Aquí tengo el secundario. Entonces, este primario tiene una corriente primaria. Esa corriente primaria es I1. Pero esta corriente primaria está definida por la carga. Aquí están los motores, ¿no? Aquí están los motores de los circuitos de alumbrado. Esa carga define I1. En el transformador de potencial, I1 depende de I2. Depende de los instrumentos. Depende de I2 y depende de los instrumentos. No depende de la carga. Pero aquí resulta que I1 depende de la carga, de esta carga, no de esta, de la carga del circuito primario, de esta. ¿Está bien? Entonces, esto es algo muy importante. Esto significa que I1 no depende de I2. I1 no es función de I2 como el transformador de potencial. Al contrario,
I2 depende de I1. Si la carga está aumentando, imagínense, está usted aumentando más motores, entonces cambia, aumenta I1. Y correspondientemente I2 aumenta. Más carga, mayor es I2. Entonces tiene un comportamiento diferente el transformador de corriente. Y parece que estuviéramos en contradicción con el transformador de potencial. Eso es muy importante y eso a veces es causa de confusión. ¿Está bien? No sé si tienen alguna duda. Y aquí están los ZAs, los instrumentos. ¿No? Ahora, por razones claras, entonces un bono secundario también tenemos que atesar por lo dicho, por lo mismo que se dijo en el transformador de potencial. Ahora, ustedes también miren N1, pocas espiras. N2, más espiras. ¿No? Entonces tenemos que ver por qué N1 tiene que ser poco y N2 tiene que ser más espiras. En realidad, N1 a veces este mismo conductor, miren, este conductor que ustedes están viendo, el conductor primario, pasa por la ventana del transformador, es la ventana. Este rectángulo es la ventana. Pasa por la ventana y ni siquiera es una espira, pero pasa por ahí y entonces es el primario. Pero en algunos casos se tienen unas cuantas espiras en el primario. ¿No? Entonces, no olviden, I2 depende de I1. Ahora hablaremos del transformador de potencia de corriente. El transformador de corriente también es una máquina de alto rendimiento. ¿No? Entonces yo tengo la ecuación esto. U1, I1, U2, I2. Si es de alto rendimiento, puedo escribir eso. Pero I1 es grande. Esta corriente es grande. Y el transformador de corriente es reductor de corriente. Esta corriente I2 es pequeña. ¿No? Pero como la igualdad tiene que mantenerse, si U1 es grande, entonces U1 es pequeño. Si I2 es grande, U2 es pequeño. Por lo tanto, como estamos hablando, mejor lo diremos de nuevo, I2 grande, entonces U1 tiene que ser pequeño y U2 grande. Si I2 es pequeño, U2 tiene que ser grande. Entonces U1 es menor que U2. Como U1 depende de E1 y U2 depende de E2, entonces N1 es menos que N2. Recuerden, N1 son unas cuantas espiras. 1, 2, 3 y a veces frecuentemente es el mismo conductor primario. Por lo tanto, N1 en ese caso se toma como 1. Bien, ya hemos dicho nosotros que la corriente secundaria, los valores secundarios son valores normalizados. ¿Cuál es la corriente secundaria normalizada? La corriente secundaria normalizada I2N es 5 amperios. En todas las normas. Todo, para mediciones. Estamos hablando de mediciones. 5 amperios. Entonces, así. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, en la ABNT. Si I1 es la nominal y eso es igual a 100, por ejemplo, entonces la relación de transformación del transformador de corriente será 100 a 5. Si en el primario está la nominal, entonces en el secundario tengo la nominal. Si es I1 50, entonces
el transformador de corriente es de relación 50-5. Cualquiera sea la corriente primaria nominal, en el secundario tengo I2M. Pero muchos creen que en el secundario siempre hay 5. No, es la nominal. Pero en realidad lo que va a ocurrir es que I1 puede ser menor que la nominal. No es lógico, ¿no? Y consiguientemente, I2 va a ser menos de 5. Lo más probable es que ocurra eso. O sea, nunca vamos a ver 5 amperios en el secundario. Vamos a ver menos. Claro, puede ocurrir también que I1 sea mayor que la nominal. Y por lo tanto, I2 sea mayor a la nominal, mayor que 5. Y en nuestro medio hay muchos transformadores que están operando así, como esto. Pero está entregando una corriente mayor a la nominal. Es decir, está entregando una potencia mayor a la nominal. Y hace rato he dicho que uno de los objetivos es no exceder la potencia nominal. Si ustedes tienen que la corriente primaria es mayor a la nominal, entonces ese transformador de corriente debe ser retirado. Esto no debe ocurrir. No es que ustedes van a ver si esto ocurre, es que está calentando. No, desde el punto de vista térmico, el transformador de potencial de corriente no sufrirá ningún daño. ¿Está bien? No va a haber ningún daño. Pero el problema es el error. Y nuestro objetivo es el error. Y insisto, hay muchos lugares donde tenemos esto, pero debe retirarse el transformador de corriente. No es una preocupación de daño térmico, sino error, ¿no? Entonces, mientras el transformador tenga esta condición, I2 menos de 5, entonces no vamos a exceder la clase de exactitud. ¿Está bien? Ya después vamos a ver en qué parte de su curva de magnetización opera, ¿no? Ahora, vean, continuemos. ¿Qué es lo que sigue? Algún aspecto tal vez estoy omitiendo. Veamos aquí. Opera casi en cortocircuito. El hecho de que la corriente secundaria es una consecuencia de la primaria, ya lo he dicho. Casi en cortocircuito. Bueno, entonces veamos. Eso, así. Este es un transformador, este es el circuito primario. Este es el transformador de corriente. Pensemos en un amperímetro. Aquí está I1, aquí está I2, ¿no? Y esta es la impedancia amperimétrica del instrumento, ¿no es cierto? Aquí hay una tensión U2, una tensión U2 secundaria. U2 ¿a qué es igual? U2 es I2 ZA. Pero las bobinas amperimétricas tienen una impedancia muy baja, baja, ¿no? Unos pocos ohmios, y a veces menos de un ohmio. Y la corriente I2 es siempre menos de 5. Ya lo he dicho, menos de 5. Entonces también es baja. Por lo tanto, esta tensión U2 es muy pequeña. ¿Está bien? Ahora, utilizo la ecuación del secundario. E2, U2, I2, Z2. Esta cantidad es esta, ¿no? Con aproximación. Es. Entonces, yo veo que E2 es muy próxima a, estoy diciendo,
U2, ¿no es cierto? Que es muy pequeño. U2 es muy pequeña. Bueno, ya estoy redundando nada más. U2 muy pequeño. Ahora ustedes saben, si U2 es muy pequeño, entonces la tensión en bornes del amperímetro es muy pequeña y consiguientemente, si U2 es muy pequeño y nosotros tenemos prácticamente E2 igual a la caída de tensión por impedancia del transformador, ¿no? Esta es la impedancia del secundario. Y eso es justamente una condición próxima a la de cortocircuito. Entonces, el tramo de corriente opera casi en cortocircuito. No estoy diciendo igual, no estoy diciendo igual, aproximadamente. Por eso digo casi. Porque de qué es, en cortocircuito sería esto. Este sería cortocircuito. No hay instrumentos. Pero ¿para qué quiero un tramo de corriente sin carga? Yo quiero con carga. Es la condición normal. Entonces, casi. Esto sería en cortocircuito. Eso es entonces algunos aspectos del transformador de corriente que vale la pena